Bienvenidos a Relatos Perdidos. Hoy les traemos una historia sobre algo que todos hemos vivido alguna vez. El momento en que nos miramos al espejo y no entendemos por qué otros parecen mejores que nosotros. ¿Por qué a ellos les sale fácil lo que a nosotros nos cuesta tanto? Y en ese momento de confusión, en lugar de buscar la respuesta afuera, este relato nos invita a buscarla adentro. Porque la verdadera evolución del ser humano no comienza cuando superamos a los demás. Comienza cuando nos entendemos a nosotros mismos, cuando descubrimos para qué vinimos, qué llevamos dentro y aprendemos a honrar ese regalo en lugar de enterrarlo por querer ser lo que no somos. Eso es lo que hace una persona bendecida, no alguien a quien todo le llega sin esfuerzo, sino alguien que encontró su camino y lo recorre con constancia, con amor y con propósito. Quédense con nosotros hasta el final. Había una vez, en un pueblo pequeño y tranquilo, una familia que vivía en una casa sencilla al final de una calle arbolada. Era el tipo de hogar donde el olor a comida llenaba cada habitación al atardecer, donde las ventanas siempre tenían las cortinas abiertas y donde el jardín del patio trasero era el lugar donde se tomaban las decisiones más importantes de la familia. No era una casa grande ni lujosa, pero era un hogar vivo, lleno de presencia. En esa casa vivía David, un niño de 12 años que estaba en sexto grado. David era de esos chicos que no pueden quedarse quietos. Le gustaba el ruido, el movimiento, el sudor de una buena tarde al aire libre. Y su actividad favorita, la que ocupaba sus pensamientos desde que sonaba el último timbre de la escuela hasta que cerraba los ojos por la noche, era el fútbol. Casi todos los días, David corría al campo público que quedaba a 3 cuadras de su casa, donde practicaba solo o con amigos hasta que el sol desaparecía detrás de los edificios y su madre lo llamaba a cenar. Para David, el fútbol no era solo un juego, era el único lugar donde se sentía completamente seguro de sí mismo, donde sabía exactamente qué hacer, cómo moverse, cómo pensar. En ese campo, David era otro. Era más grande que en cualquier otra parte, pero la escuela era diferente. Una tarde de martes, David llegó a casa más callado de lo habitual. Entró por la puerta principal, dejó la mochila en el suelo con un golpe sordo y se dejó caer en el sofá como si sus huesos pesaran el doble. Abrió un libro de matemáticas, lo miró unos segundos con los ojos entrecerrados y lo cerró. Luego se recostó con los brazos cruzados y una expresión en el rostro que mezclaba frustración con algo más profundo, algo que se parecía más a la tristeza que al enojo. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de mucha observación, acababa de entrar del jardín con las manos todavía sucias de tierra. Vio a su hijo en el sofá y supo de inmediato que algo no estaba bien. No era la postura de un chico cansado, era la postura de un chico que estaba cargando algo que no sabía cómo soltar. Se limpió las manos, se sentó a su lado en silencio y esperó. David tardó un momento, pero finalmente habló. Le contó que había sacado una mala nota en el examen de matemáticas, que no era la primera vez, que por más que estudiaba, por más que releía los ejercicios, los números simplemente no le obedecían como obedecían el balón. Y luego dijo el nombre que lo estaba comiendo por dentro: Matt. Matt era su mejor amigo y vecino. Vivían a media cuadra el uno del otro, iban a la misma escuela desde primero de primaria y se conocían tan bien que casi podían terminar las frases del otro. Pero en matemáticas, Matt vivía en otro planeta. Sacaba las notas más altas de la clase sin aparente esfuerzo. Los maestros lo ponían de ejemplo, los compañeros le pedían ayuda. Y David, que admiraba a Matt sinceramente, no podía evitar sentir que algo en él estaba roto. No importa cuánto lo intente, dijo David en voz baja. Simplemente no puedo hacerlo como él. Su padre lo escuchó hasta el final sin interrumpir. Luego fue a la cocina, trajo un vaso de agua fresca, se lo entregó a David y le dijo: «Ven, vamos al jardín». El jardín del patio trasero era un lugar especial. Tenía 3 árboles grandes que daban sombra en las tardes calurosas, un banco de madera viejo donde el padre solía sentarse a leer y una pequeña huerta donde cultivaban tomates y hierbas aromáticas. Era el lugar donde la familia hablaba de verdad. Se sentaron juntos bajo el árbol más grande. El padre miró a su hijo un momento antes de hablar. «David», comenzó,
Lo que estás sintiendo hoy es algo que todos los seres humanos sienten en algún momento de su vida. Es la sensación de que no somos suficientes, de que otros tienen algo que nosotros no tenemos. Y esa sensación, si no la entendemos bien, puede hacernos mucho daño. Puede convencernos de que somos menos. Pero te voy a enseñar 3 lecciones que cambiarán la forma en que te ves a ti mismo y a los demás. No te las voy a explicar con palabras solamente, te las voy a enseñar con experiencia. David lo miró con los ojos abiertos, la tristeza todavía presente pero mezclada ahora con curiosidad. ¿Cómo?, preguntó. Con 3 retos, respondió su padre, 1 por día. ¿Estás listo para el primero? David asintió. El primer reto. Mañana, dijo su padre, quiero que invites a Matt a jugar al fútbol contigo. David frunció el ceño levemente, sin entender del todo, pero aceptó. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado y el aire olía a pasto recién cortado. Después de clases, David buscó a Matt y lo invitó al campo. Matt aceptó con entusiasmo, aunque admitió que no jugaba mucho al fútbol. El partido comenzó y desde los primeros minutos quedó claro que los 2 amigos no estaban en el mismo nivel dentro del campo. David se movía con una fluidez natural, anticipaba jugadas, controlaba el balón como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Marcó 3 goles, organizó el juego de su equipo y terminó el partido radiante. Matt, en cambio, tropezó varias veces, perdió el balón en las jugadas más simples y terminó el partido con la ropa sucia, el pelo revuelto y una sonrisa enorme en el rostro a pesar de todo. Se había divertido, pero era evidente que el fútbol no era su territorio. Esa noche, en el jardín, David le contó todo a su padre. Matt no es bueno jugando al fútbol, dijo, todavía con algo de asombro en la voz. Su padre asintió despacio. Exacto, Matt no es bueno en el fútbol. Tú no eres bueno en matemáticas. ¿Eso significa que alguno de los 2 es inferior al otro? David pensó un momento. No, respondió finalmente. No, confirmó su padre. Significa que cada ser humano viene a este mundo con una configuración distinta, con dones distintos, con un propósito distinto. Compararte con Matt en matemáticas es tan injusto como compararlo a él contigo en el campo. La primera lección es esta: deja de medirte con la vara de otro. Tienes la tuya propia y es igual de válida. David guardó silencio. Algo pequeño pero importante se había acomodado en su interior. El segundo reto. Al día siguiente el padre le dio la segunda instrucción. Hoy quiero que observes a Matt durante toda la jornada escolar. Fíjate cuántas veces lo ves trabajando con números, con matemáticas, con cálculos de cualquier tipo. David fue a la escuela con los ojos bien abiertos. Lo que descubrió lo sorprendió. Matt no solo era bueno en matemáticas porque era inteligente, era bueno porque vivía rodeado de matemáticas sin darse cuenta. Resolvía problemas en los recreos por diversión, calculaba el cambio exacto en la tienda de la esquina, contaba los escalones de la entrada del colegio. En la clase de ciencias fue el primero en terminar los cálculos. A la hora del almuerzo, mientras todos hablaban, Matt estaba contando mentalmente las baldosas del piso. Para Matt, los números no eran una obligación, eran un idioma, y llevaba años hablándolo sin darse cuenta. Esa noche, David le contó todo a su padre con genuino asombro. No para de trabajar con números todo el tiempo, y no parece que le cueste, parece que le gusta. Su padre sonrió. Esa es la segunda lección, David. La constancia no duele cuando amas lo que haces. Matt no estudia matemáticas porque tenga que hacerlo, las vive porque lo apasionan. Y esa es la diferencia entre alguien que aprende por obligación y alguien que crece por vocación. Si quieres mejorar en algo, primero pregúntate si lo amas, porque si lo amas, la práctica no será un sacrificio, será simplemente vivir. David miró sus propias manos. Pensó en todas las horas que había pasado en el campo sin que nadie le pidiera que fuera, sin que nadie lo obligara, simplemente porque no podía no hacerlo. Entendió lo que su padre quería decirle. El tercer reto. La última lección llegó esa misma noche.
¿Cuánto mejor crees que es Matt en matemáticas comparado contigo?, preguntó su padre. David pensó un momento. Creo que como 3 veces mejor. Entonces, dijo su padre con calma, para el último reto, mañana quiero que estudies matemáticas 3 veces más de lo que normalmente estudias. David tragó saliva, pero asintió. Al día siguiente, después de la escuela, se sentó en su escritorio con los libros abiertos y una determinación que nunca antes había sentido hacia las matemáticas. Estudió durante 1 hora con concentración total. Luego siguió 1 hora más. Luego otra. Al tercer hora, la cabeza le empezó a pesar. Los números comenzaron a bailar en la página. Los ojos se le cerraban solos, y antes de darse cuenta, la mejilla descansaba sobre el cuaderno abierto y estaba dormido. Su padre lo encontró así cuando fue a llamarlo para cenar. Lo despertó con suavidad. David se incorporó con cara de vergüenza. «Lo siento, papá», dijo. «No pude. Estudié mucho, pero me venció el sueño. No completé el reto». Su padre se sentó a su lado en la cama y le acomodó el pelo con una mano tranquila. «No fallaste, David. Aprendiste. Eso es exactamente lo que necesitaba que sintieras». David lo miró sin entender. «Esto», explicó su padre, «es lo que le pasa al ser humano cuando intenta dominar algo que no le pertenece todavía. No es imposible mejorar en matemáticas, pero si lo haces solo por obligación, por competir, por demostrar algo, el camino se hace eterno y agotador. En cambio, cuando estudias algo que amas, cuando trabajas en lo que te fue dado, la disciplina no pesa igual. No porque sea fácil, sino porque tiene sentido, porque cada esfuerzo te acerca a una versión de ti mismo que reconoces como verdadera». Hizo una pausa y luego dijo las palabras que David recordaría toda su vida. «Si quieres ser bendecido en esta vida, no persigas los dones de otros. Descubre los tuyos, desarróllalos, dales propósito». Porque ahí, en ese lugar donde tu talento encuentra tu esfuerzo, es donde ocurre la verdadera evolución del ser humano. David creció. Siguió jugando al fútbol, pero también aprendió a mirar las matemáticas con otros ojos, no como un enemigo, sino como una herramienta que podía aprender a usar con paciencia. Matt siguió siendo su mejor amigo, y cada vez que uno admiraba algo del otro, ya no sentían envidia, sentían inspiración, porque habían aprendido que las personas no están hechas para ser iguales, están hechas para ser complementarias. Y esa es la mayor riqueza que puede tener un ser humano: saber quién es, honrar lo que lleva dentro y caminar con eso hacia adelante, sin mirar hacia los lados con miedo, sino hacia adelante con propósito. Gracias por acompañarnos en Relatos Perdidos. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar en tus propios dones o en alguien que conoces, compártela. Dale like, déjanos tu comentario. Porque cada historia que contamos aquí nace del mismo lugar: la convicción de que entendernos a nosotros mismos es el primer paso para evolucionar. Nos vemos en el próximo relato.